Ya está. Mire, quería yo compartir un poco para motivarlo a ustedes respecto a la importancia que tiene el estudio de las transformaciones lineales en cuestiones bastante aplicadas, ¿no? Entonces, bueno, esta página está en inglés, pero tampoco es tan complicada entenderla. Dice transformaciones lineales, definición geométrica. ¿Qué es lo que es una transformación lineal? Especialmente en gráficos. Podemos pensar en ella visualmente. El ejemplo. Si una transformación lineal, se fijan ustedes, toma esta figura de 5 lados y la transforma en algo que también tiene 5 lados. O sea, la idea es que todas estas figuras que están limitadas por segmentos de recta, la transformación lineal las transforma, pero de alguna manera la distorsiona, pero no le hace los lados, entre comillas, redondos, ¿no? Porque si así lo hiciera, como en este caso, esta figura de este pentágono, ese lado lo dejó recto, perfecto, este lado lo dejó recto, perfecto, pero aquí lo hizo redondo los otros 3 lados. Entonces, eso no es una transformación lineal. O sea, las transformaciones lineales lo que hacen es transformar rectas en rectas, porque eso se llama lineal también. Aquí me parece que al final venía algo que también merece un vistazo, un comentario. Dibujos. No sé si son largas estas cosas. La matriz se dice la transformación lineal. Eso lo vamos a ver hoy día. Gradiente, divergencia. No sé si era esto. Entonces aquí también hay otra figura de una transformación lineal que toma este rectángulo y lo transforma en un paralelogramo. Es un caso de transformación lineal que sucede, ¿no? Esto también se llama gráfica computacional. Yo entiendo que todos esos juegos que hay de computador, todos los movimientos de los dibujos se hacen mediante transformaciones que son lineales, o se usa mucho la transformación lineal en el diseño de movimientos de las figuras. Bueno, simplemente hacer una pequeña motivación. Lo que vamos a hacer es entonces, tomar nuestros ejercicios y vamos a la pizarra. Comenzamos con una transformación que es bien importante, ¿no? Sobre todo para entender cuestiones que vienen después en los cursos siguientes, por ejemplo, el curso de cálculo 3. Vamos a colocar aquí como título transformaciones lineales y geometría. En el sentido que todo lo que aquí miremos va a tener una explicación visual, digamos, geométrica. Figuras geométricas nos van a ayudar mucho para entender el sentido de algunas transformaciones lineales. Y la primera que vemos es dentro de este concepto, para T de R2R en R2R. O sea, transformaciones, vamos a decir, lineales en el plano. También se pueden hacer transformaciones lineales en el espacio, de figuras en el espacio. ¿Ya?
Ahora, lo primero que tenemos que observar es uno. Es lo siguiente, que es bastante sencillo. Toda transformación lineal, recuerden que estamos siempre en este ámbito, ¿no? De R2 en R2. Toda transformación lineal, bueno, en el plano, para enfatizarlo, transforma rectas en rectas. ¿Ya? O sea, transforma líneas en líneas, por decirlo así. Si uno, todos estos nombres vienen esencialmente en inglés, ¿no? Y se transforma línea en línea, es por eso el nombre de álgebra lineal. Pues se estudian transformaciones lineales. Uno espera que el nombre siempre, como yo lo he dicho, tenga algún sentido respecto de las cosas que uno entiende en la vida diaria, como representados por ese objeto, por esa palabra. Entonces, sea OP igual OP1 más T veces B. Esa es una recta, ¿no? Una recta paramétrica. Esa es la forma que tiene una recta paramétrica en el plano. Ahora, si nosotros le aplicamos T, o sea, le aplicamos a esa recta una transformación lineal T, esta misma T que escribí acá, sería T de OP igual T de OP1, vector, más T veces T de B. Como es lineal la transformación, separa la suma y el escalar lo saca fuera del vector. Entonces acá vemos que este de nuevo es este es un vector, este es este es el vector genérico, digamos, que corresponde a este OP de acá. Este vector es un vector fijo, que corresponde a ese de allí. Bueno, y este es el puntito que es este. En este caso se llama vector director. Este es el vector director también. O sea, la forma que tiene una ecuación de recta, si uno la transforma, tiene la misma forma. Eso quiere decir entonces que toda transformación lineal transforma rectas en rectas. Líneas en líneas. ¿Ya? Por eso que se llama transformación lineal. Ya, es una pequeña observación muy sencilla, pero que tiene mucho sentido, ¿no? Es un primer caso. Segundo. Bueno, digo, siempre vamos a estar en este ámbito del plano. Entonces, vamos a borrar esa parte. Y vamos acá a ver rotación de ejes. Rotación de ejes. Ya, yo no tengo apunte de esto subido, ¿no? Probablemente ante la prueba le subo un apunte, aunque sea escrito a mano de esta parte, ¿no? Aunque sea escrito a mano, por si acaso. Porque aquí es un poco complicado que lo escriban en el procesador de texto que yo uso, porque hay muchas figuras, entonces hacer figuras, no soy muy experto en hacerlo en este procesador. Rotación de ejes. ¿Qué se entiende por rotación de ejes? Miren. O sea, yo tengo un vector y ese vector lo quiero rotar en un ángulo teta. Ahí. En un ángulo teta. Ya, un vector que está girado. Entonces, si yo conozco este vector, ¿cómo puedo conocer el vector que está girado en un ángulo teta? Tiene que tener una relación, ¿no?
eh, eh, tiene que tener una relación a dos posiciones. Entonces llamemos a este P, el punto que define el extremo del vector, y este punto P'. ¿Qué es lo que es P? Bueno, ya que tenemos aquí un trabajo con ángulos, este lo voy a llamar alfa. Entonces el P va a ser, y ese vector tiene un largo R. R coseno alfa, R seno alfa. ¿Ya? Y el vector P', esto es P como punto, y como vector habría que anotarlo R coseno teta, R seno teta, ¿no? Así. Ya, borramos esto de acá para poder continuar. Bueno, ahora que tengo más espacio voy a anotar aquí. Este es el vector OP. R coseno alfa, R seno alfa. Ya, para el punto P'. El punto P' entonces tiene coordenadas R coseno de alfa más teta, porque el ángulo que va del eje X al vector que llega a P' tiene un ángulo alfa más teta. Así. Y el I es R seno del mismo ángulo. Alfa más teta. Y eso expresado como vector o P'. Bueno, se anota con las mismas componentes que son las coordenadas anteriores. R coseno de alfa más teta. R seno de alfa más teta. Así. Muy bien. Entonces, bueno, este es el X del punto P. Llamamos XY. Y este X' y'. Ese es el X. Este es el Y. Este valor es X'. Y este de acá es Y'. Y aquí le hace falta un paréntesis. Ya, entonces, si aquí miramos nosotros, X' es R seno de alfa. Profe, Sí, dígame. ¿puede bajar la pantalla, por favor? Uf, ya. Ay, estoy mirando aquí, déjame poner así. Ahí entiendo que ya está completa. ¿Alguien Un esperando? poquito más a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Ahora que correr los ruedos, entonces. ¿Ahí cómo va? Ahí, profe. Ya, muchas gracias. Ahora, entonces, este valor, usando fórmulas trigonométricas, ¿no? Es R coseno alfa, coseno teta, menos R seno alfa, seno teta. Bien. Pero R coseno alfa es X. O sea que esto es entonces X coseno teta. Menos, y este R seno alfa, este es I. Es I seno teta. Ya, ahí lo tenemos. Por otra parte, para I'. I' es R seno de alfa más teta. ¿Ya? Entonces, según la fórmula trigonométrica correspondiente, esto es seno alfa coseno teta más R ahora al revés, seno teta coseno alfa. ¿Ya?
Pero aquí el R coseno teta es el X. Aquí va a quedar X coseno teta. Oh. Ahora voy a ver cómo lo puse. Aquí. Después este va a quedar con el R seno de alfa es el I. Este es I coseno teta. Ahí para que me quede en orden, entonces, para que me quede en orden, voy a colocar este primero, porque el R seno alfa es el I coseno teta. Entonces lo voy a colocar en esta posición, I coseno teta, y este lo coloco primero, R coseno alfa es el X seno teta. Ahí me queda mejor. Entonces, esta transformación de transformación que es la rotación en un ángulo teta, voy a hacer referencia a ello de esta manera. Entonces, ¿cómo funciona? TXI es igual al X', porque la transformación rotación manda un XY en un X' y'. Eso es lo que hace. El P lo lleva en P'. Entonces, esto sería el X' que lo tengo aquí arriba. X coseno teta menos Y seno teta, coma. Y el otro es X seno teta más Y coseno teta. Ahí tenemos. Ya. Sí, simpática la transformación, pero bueno, difícil de recordarla después. Y es muy importante, digamos, rotar ejes en la aplicación geométrica es fundamental. Entonces lo que hacemos es, preguntamos cuál es la representación, y esto lo vamos a hacer para todos los ejercicios, la representación matricial de T sub teta en base canónica o estándar. Base canónica o estándar. Esa es la base formada por el IJ. O sea, el 1, 0 y el 0, 1. Esa es la base estándar. La base estándar es esa. Este es el I con sombrero, ese es el J con sombrero. I y J. Ya. Entonces, ¿cómo se hacía la representación matricial de una transformación? Había que buscar, según la base dada, aquí nos dan la base usual, canónica, que es la que uno siempre parte con los sistemas de coordenadas. Entonces, ¿cuál es la imagen del primer vector? El 1, 0. La imagen del 1, 0. X vale 1 y vale 0. Queda coseno teta, ¿cierto? Coseno teta. El I vale 0. Aquí el X vale 1, seno teta. Porque el I vale 0. Seno teta. Y si eso se escribe como combinación de lineal de la misma base, bueno, tiene que ser coseno teta por 1, 0 más seno teta por 0, 1. De esta forma. Ahora, para el segundo vector, la imagen del 0, 1 de esa transformación, X vale 0 y vale 1. 0, 1. Queda menos seno teta. X vale 0 y vale 1. Aquí queda coseno teta.
Y esto escrito como combinación lineal de la base canónica es menos seno teta por el 1, 0 más coseno teta por el 0, 1. Entonces, ¿cuál es la representación de esta E sub teta, le hemos llamado, ¿no? Aquí vamos a recuperar su notación. En esa base E, ¿cuál es la matriz? Se colgaban estos como columna, ¿no? En el mismo orden. Acá, entonces, colgamos coseno teta, seno teta. Aquí colgamos menos seno teta y coseno teta. Menos seno teta, coseno teta. Y esa es la transformación ahora puesta en términos matriciales. Y aquí uno la podría recordar más fácilmente, porque si ustedes lo piensan como un determinante en la materia que vamos a ver el viernes, pero de todas maneras, el determinante de esta materia es cruzado. Superior izquierdo con inferior derecho. Da coseno cuadrado. Y pues se le resta inferior izquierdo con superior derecho. Coseno cuadrado menos seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Esa es la manera de recordar. En vez de tener en la memoria esa fórmula de arriba, uno siempre guarda en la memoria esta otra, si la usa permanentemente. Entonces, eso es un caso de matriz que viene dada en forma trigonométrica, porque eso es lo más sencillo a la hora de explicar una rotación. Una rotación porque siempre se hace respecto de ángulos. Respecto de ángulos. Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tenga respecto de este ejercicio, de esta aplicación? Pueden preguntar todo lo que estimen conveniente que tienen que conocer. Ya. Entonces pasamos a la tercera aplicación, que es una expansión a lo largo de los ejes. Expansión, entonces, a lo largo de los ejes. Tercera aplicación. A lo largo de los ejes. ¿A qué se refiere la expansión a lo largo de los ejes? Bueno, del momento que habla de ejes, hay que considerar en cada caso el eje X y el eje Y. Entonces, miremos primero el caso del eje X. Para a continuación mirar lo que sucede respecto del eje Y. Ya. Entonces, eje X. Vamos a tomar aquí la transformación que transforma el vector XY en otro vector que es el CX, Y. Entonces, como hablamos de expansión, el C va a ser un número mayor que 1. Porque estamos, de alguna manera, alargando el vector.
por lo menos en una de las componentes. Entonces, mayor que 1 está creciendo la primera componente del vector. ¿Cómo se vería esto en un gráfico? Bueno, si es el vector xy, entonces esa transformación lo lleva en que el y lo mantiene igual. El y lo mantiene igual. Pero el x lo lleva a otro lugar, hace x. El y lo mantiene igual y el x va a hacer x. Entonces lo hizo crecer a lo largo de x. Lo expandió. Lo expandió. Ahora, ¿cuál es la matriz asociada? La matriz asociada. Bueno, sacamos la imagen de los vectores de la base. Siempre hemos hecho todo esto y vamos a seguir haciendo todos estos ejercicios en la base estándar, ¿no? Dejémoslo aquí anotado. Base estándar. Recuerden, la base estándar es con I0, 0, 1, o sea, con el I y con el J. ¿Cuál es la imagen del 1, 0? X vale 1, queda C. Y vale 0, queda 0. Y eso escrito como combinación lineal de la base del otro lado, que es la misma. Y J sería así. Bien. Y la imagen ahora del 0, 1, el segundo vector de la base estándar, el X vale 0 y el Y vale 1, que haría 0, 1. Bueno, esto es lo mismo que hacer 0 por 1, 0 más 1 por 0, 1, ¿cierto? Así sería. Entonces, esta matriz asociada tiene como columnas C0 y 0, 1. C0 y 0, 1. Ya. Bueno, si uno lo hace con el eje Y, una expansión con el eje Y, bueno, aquí lo hicimos con el eje X, si lo hacemos ahora en el eje Y, tendríamos algo así. Este es X, este sí. Entonces, voy a hacerlo más cortito para que alcance la figura de la pizarra. Ese sería el vector con componentes XY. Y lo que hace la transformación entonces lo hace crecer en Y. Pongamos por aquí el C veces Y. Y el X es el mismo X acá. Sé que el vector creció, pero creció como que dice apegado al eje Y. Bueno, ¿cuál es la matriz asociada? La matriz asociada en la base estándar siempre, la base estándar, se repite lo mismo arriba, pero ahora con la función que lleva XY, entonces en XY cambian los roles de X de Y. Bueno, y esa matriz va a resultar ser si uno la hace siguiendo el mismo procedimiento anterior. Si hace esa matriz, entonces le va a quedar 1, 0, 0, C. Este era 0, 1, C0, 0, 1. 1, 0, 0, C. Ahora, paralelamente a esto, si C es menor que 1, se llama entonces contracción. Pero todo lo demás sigue igual, hacia abajo. Salvo que cambie el nombre porque el C
Bueno, C, por ejemplo, sería un medio. Aquí en vez de alargarlo, lo comprime, lo contrae, es una contracción. Figurativamente, claro, es bastante distinto contraer que expandir. Pero matemáticamente, que no tiene esa idea geométrica en sí incorporada, las cosas funcionan igual, digamos, como matriz es lo mismo. La diferencia está en que el C mayor que 1 y el C menor que 1 hace la diferencia entre ambas. Eso es la expansión, entonces, a lo largo de ejes. Expansión y contracción. Compresión también se puede llamar. Bueno. Ya. Otra cosa que también es algo que en otro contexto ya ustedes lo han visto, son estas simetrías respecto a los ejes. Simetría, que aquí se llaman reflexiones. Ese sería el siguiente ejemplo. Le insisto, cada cosa que tengan dudas, que piense que necesita más investigación, explicación, que vamos muy rápido, en fin, hay que hacer la letra más grande. Me lo comentan. Ya. Entonces, pasemos a ver esto de las reflexiones. Reflexión. Este era 4, parece. Reflexiones. Bueno, aquí hay que distinguir también en el eje o X una reflexión o en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que es una reflexión? Es una transformación también que es lineal. Así. Y lo que uno entiende por reflexión en el eje X, por ejemplo, es si yo tengo este vector, bueno, su reflejado es este de acá. Esa es la reflexión. Así. Reflexión, ahí. O sea, es como aquí, dijéramos, está ubicado un espejo. Un espejo. Eso es lo que se refleja. Entonces, bueno, si este punto es XY, este tiene que ser X menos Y. El X es el mismo para ambos puntos extremos del vector, pero el Y aquí cambia de, aunque la magnitud se mantiene, cambia de positivo a negativo. Entonces la expresión de la transformación tendrá que ser X, menos Y. ¿Cuál es la transformación que está asociada acá? Bueno, de nuevo, siempre lo estamos haciendo, recuerden, la base canónica, regular, estándar. La imagen del 1, 0 es cuando X vale 1, aquí 1, ¿no? Y cuando Y vale 0, como en este caso, queda 0. Bueno, y este es 1 por 1, 0, más 0 por 0, 1, por supuesto. Y la imagen del otro vector, 0, 1, el otro vector de la base estándar, esta imagen es X vale 0, Y vale 1, 0 menos 1. ¿Qué queda?
Pero queda 0 por 1, 0, más menos 1 por 0, 1. Entonces, esa transformación es en matriz, una matriz 2 por 2. Tomamos estos elementos como la primera columna, 1, 0, y estos dos elementos 0 y menos 1 como la segunda columna. Ahí tenemos la transformación, que es una reflexión en el eje OX. Lo podríamos llamar R sub OX. Ajá, alguien está esperando y no me he dado cuenta. Disculpa, Tomás, que no había reparado que estabas esperando en la reunión. Ahí sí. Ahí sí que sí. Bien. Muy bien, muy bien. Ahora, también una reflexión en el eje OY. Allí. Entonces, esto gráficamente se vería así. Ese es el vector en el primer cuadrante, reflejado en el eje Y, se vería así. ¿No es cierto? Donde el t de xy, el vector xy, o sea, este es x, este es y, este es menos x entonces. Tendrá que ser igual, como consecuencia de lo que hemos visto aquí en la figura, el x cambia a menos x y el y se mantiene igual. Ya. Y si hacemos, esto lo pueden practicar ustedes, la transformación, entonces va a quedar ahora menos 1, 0. Sí. ¿Qué dije? Menos 1 y no lo coloqué. Menos 1, 0. Y después viene 0, 1. Son las dos. Es una diferencia entre las matrices. Entonces, ustedes lo pueden practicar. Vamos a ver aquí. Hacerlo. Es muy sencillo. Se siguen los mismos pasos cambiando lo que hay que cambiar para obtener esa matriz. Muy bien. Ya, tenemos reflexiones. Y también hay una reflexión interesante que vamos a mirar. Y que se llama reflexión sobre una recta, que es un caso un poco más general que esto, porque claro, también se puede entender como reflexiones sobre la recta del eje X y en otro caso la recta del eje Y. Pero más directamente vamos a tomar el caso de la reflexión respecto de la diagonal principal, o sea, la recta que se escribe como y igual a x. Igual a x. Entonces, una nota. Esta reflexión en eje o recta
igual a X. Vamos a comenzar. Ups. Sí. Esta es nuestra recta igual a X. Entonces, ¿cómo se reflejaría aquí un punto o un vector? Entonces estamos trabajando con ese vector, por ejemplo. Ese vector es el vector con componentes X, Y. Su reflejo estaría acá. Más o menos así, ¿no? A ver, para que se vea visualmente esto. Este tendría que ser, déjame acá. Y este que mide así, aquí. Más o menos se vería así. Si uno lo dibuja bien. Ahora, recuerden que en la explicación recién que llamaba un espejo, este es el espejo ahora. Ese es el espejo. La recta es igual a X. Entonces se refleja aquí en un cuadro cuadriculado, se puede hacer un poco más exacto. Pero la idea está bien planteada aquí. De tal manera que este XY va a dar aquí a un IX. Se cambia los roles del X y del Y. O sea, la transformación lleva el XY en el IX. ¿Y cuál es la matriz asociada a esta transformación? Bueno, tomamos una imagen del 1, 0, el primer vector de la base estándar, y aquí este da vuelta a la componente del vector. Al 1, 0 le hace corresponder 0, 1, que escrito en la misma base va a ser 0 por 1, 0, más 1 por 0, 1, por supuesto. Y la imagen del vector 0, 1, el segundo vector de la base estándar, la transformación, recuerden, da vuelta las componentes, el 0, 1 entonces lo queda en 1, 0. Y esto es 1 por 1, 0, más 0 por 0, 1. Nuestra transformación que es escrita como matriz, con estas componentes colgadas como la primera columna, 0, 1, y después el 1, 0 acá. Esa sería entonces una matriz que permite entender la reflexión sobre la recta y igual a X. Ya. Si uno mira un poco todas estas transformaciones que hemos visto, tienen mucho que ver con operaciones elementales sobre la identidad, ¿no? Allí esta, por ejemplo, de la identidad a la que es 1, 0, 0, 1, y la diagonal en unos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, acá están intercambiadas las dos filas. Se logró esta matriz. Ya. Esto tiene algún sentido final, ¿no? Vamos a llegar a alguna cierta conclusión que es importante. Pero necesitamos otra transformación lineal geométrica que, bueno, aquí yo encontré un nombre en un texto, creo que el mismo texto que yo les coloqué ahí en la plataforma, el texto álgebra lineal de Grossman, y se llama corte, tal como ese se llama reflexión, etcétera, rotación. Esto se llama cortes. Entonces, hay un corte a lo largo del eje X
y un corte a lo largo del eje Y. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Entonces, ya. Es como un pariente de la primera transformación que hicimos, ¿no? Un poco emparentada con esa, sucede esta transformación. Y, ¿te recuerdan? En la primera transformación que hicimos, una de las variables, ya sea la X o la Y, la multiplicaban por C. La multiplicaban por C. Ahora lo que vamos a hacer ahora es sumarle C. Le vamos a sumar C. Entonces, veamos este corte a lo largo del eje X. Esta es la número 5, me parece. Corte se llama, lo vamos a poner en mayúscula. No es una traducción muy explicativa, ¿no? Llamarle así transformación cortes. Ahora me da la impresión que es cortar un vector, o sea, acortarlo. No es el sentido. ¿No? Entonces, hay una que es a lo largo, primero, a lo largo del eje OX. ¿Cómo va a funcionar esta? A un XY, vector de R2, le asocia a un vector también de R2, que viene dado por X más CY, y eso se mantiene con Y. Ya. Esa es entonces el corte a lo largo del eje OX. Ahora, ¿cómo encontramos la matriz que se asocia, ¿no? A esto? Su matriz asociada. Entonces sería T de el 1, 0, X vale 1, Y vale 0, aquí queda 1, 0. Bien. Y eso se anota como 1 por 1, 0, más 0 por 0, 1. Anotado este vector como combinación lineal de la base del espacio de llegada, que es el mismo de partida. Después T de 0, 1. X vale 0 y vale 1. Aquí quedaría una C. Y ahí quedaría un 1. Entonces este es C por 1, 0 más 1 por 0, 1. Bien. Entonces la matriz asociada a este corte a lo largo del eje X es, tomamos esos dos componentes, con ellos formamos la primera columna. Tomamos estos dos componentes, formamos la, esto es una C, no parece una E. La segunda columna, sí. ¿No? Es como la identidad que la última columna la multiplicamos por 6 y se la sumamos a la primera. Aquí todo siempre está envuelto bajo las mismas ideas, todas estas cosas sencillas.
Ya. Y si hacemos ahora, segundo, este corte a lo largo del eje OI, entonces tendríamos que la transformación sería de este tipo. El X se mantiene igual y el Y se le agrega un múltiplo de X. Ya. Entonces, si hacemos la misma historia respecto de lo que hemos trabajado en la parte a lo largo del eje X, vamos a llegar, un poquito subversivo, aquí sugerimos hacerlo, Entonces aquí la transformación T en la base estándar ahora es igual a 1C 0,1. Que es como un caso contrario. Aquí, si fuera la identidad, multiplicamos la primera línea por C y se la sumamos a la segunda. Ya. Eso es entonces una cosa que es interesante en el sentido siguiente. Ya. Y voy a dejar anotada esta propiedad, lo único que es bastante relevante a la hora de explicar estos asuntos de transformaciones, de figuras que se van transformando, o sea, figuras que se mueven, y eso tiene que ver mucho entonces con este asunto de gráficos computacionales. Propiedad, como indicado aquí, es la siguiente. Si T es una transformación lineal, e invertible, entonces T se puede obtener de una sucesión de transformaciones del tipo, esto significa composición, ¿no? En términos técnicos matemáticos, de expansiones, la segunda me parece el número 2 que vimos, expansión, compresión, que es la misma anterior, pero cuando ese C era menor que 1, compresión, además cortes y reflexiones. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una transformación lineal expresada de esa manera? Depende de la transformación lineal si son una o dos o tres expansiones, compresiones, cortes y reflexiones, si todas están involucradas o si no todas están involucradas. Pero la gracia es que cada una de ellas nosotros le calculamos la matriz y la matriz es sencilla. Tiene que ver con estas operaciones elementales, conseguir una de otra. Entonces todo eso es fácil
o más fácilmente programable que trabajar con otro tipo de matrices. Y si es fácilmente programable, digamos, para que un computador haga los cálculos. Si yo tengo una figura y le quiero transformar en algo mediante estas transformaciones lineales, lo hago mediante estas matrices que son sencillas para llegar a un resultado. Y ese resultado entonces fue hecho precisamente porque se cumple esta propiedad. Que cualquier transformación que uno tenga, cualquiera que invente, que sea lineal y que tenga inversas, que lo podamos retrotraer, digamos, en el cálculo de las imágenes, entonces se puede anotar como una seguidilla de expansiones, compresiones, cortes y reflexiones. Y le insisto que estas son matrices fáciles de anotar. Entonces los cálculos se hacen mucho más sencillos con ese tipo de matrices. Ya. Y esto es lo que yo quería ejercitarles hoy día, es trabajar con la formulación de matrices asociadas a transformaciones lineales, pero para casos concretos, digamos, geométricos, donde podamos ver el efecto y podamos visualizar entonces la matriz que se obtiene. Eso es lo que querría ver hoy. Ya la Profe, ¿qué próxima dice vez la van a ver pizarra? un ejercicio. ¿Sí? ¿Qué dice la pizarra? Que dice, mira, dice, si T va de R2R en R2R, lineal e invertible, o sea, es una transformación lineal e invertible. T se puede obtener de una sucesión de transformaciones del tipo, una sucesión de transformaciones en el sentido estricto matemático significa una composición, o sea, aplicarlo a una transformación, después otra, después otra, después otra, como es la composición. ¿Y de qué tipo? De estas cuatro que hemos visto nosotros acá. Toda transformación que uno se le ocurre, que escriba, que sea invertible, se va a poder escribir así, con estas cuatro, digamos. Puede que estén actuando ellas las cuatro juntas, alguna de ellas, depende de la forma que tenga la transformación. O varias veces compresiones, varias veces reflexiones. Pero entonces son matrices sencillas. Recuerden ustedes en el tipo 1C01. Hay que tener en mente que las matrices son sencillas cuando tienes la mayor cantidad de ceros posible. Porque la composición está asociada a multiplicación. Entonces, entre más ceros hay en una matriz, más sencillo obtener los resultados de las multiplicaciones. Expansión, comprensión, cortes y reflexiones. Eso es lo que dice la pizarra. Ya entonces, el programa para lo que viene en la semana es, el viernes vamos a ver determinantes. O sea, lo vamos a ver de una manera muy práctica, porque además, bueno, como tantas cosas como ahora sucede, ¿no? En matemáticas, que en un tiempo hay que tener mucha práctica, mucho manejo algebraico para obtener resultados. Ahora el computador lo hace por uno y lo hace más rápido y con menos posibilidad de error. Entonces, pero tenemos que explicar el concepto de los determinantes, las aplicaciones que tiene, son bien interesantes algunas de ellas, también geométricas, para después pasar a la diagonalización de matrices, que es el último tema que tenemos que ver en el curso. Entonces, nos estamos viendo el día viernes a las 11:20. Profe, ¿cuándo va a subir esta clase? Esta, o sea, escrita, dices tú, el video. Sí, el El video. video hoy día. Ah, ya, gracias. Ahora mismo tengo que subir la otra, quise antes primero, se me descompaginen, y ahora mismo lo subo. Ahora un resumen escrito, solo hago, bueno, con bastante anticipación ante la prueba, pero en este momento no lo tengo escrito. Si tengo tiempo, lo voy a escribir en el procesador de texto, y en último caso, si el tiempo me pilla, lo escribo a mano y solo subo como un apunte escrito a mano alzada.
Ya, muchas gracias por participar y nos estamos viendo el viernes. Chao, profe.